Hoy vamos a entrar al capítulo 4 desde el verso 11 y lo vamos a hacer en forma de panel. Yo quiero preguntarle a Jorge cómo nos introduce este tema. Buenas. ¿Aló? ¿Se oye? Ok. Buen día, Pastor Dunker. En el día de hoy vamos a conversar sobre... Ok. Sí. ¿Aló? Se oye mejor. Sí. Bien, Pastor, en el día de hoy, continuando con el tema de Santiago, vamos a conversar sobre, iniciando por nosotros, el versículo 11 y 12 del capítulo 4, que nos trae el tema sobre la murmuración entre los hermanos y el juicio de valor que hacemos de nuestros hermanos, y cómo Santiago enfoca y ataca esa actitud con lo que es la ley, es decir, el mandato del Señor, y hasta cierto punto sanciona o sentencia esa conducta. Por mi parte también me gustaría compartir con la comunidad algunas reflexiones que pude hacer del estudio de estos dos versículos y básicamente compararlos con otras partes de la Biblia, otros versículos de la Biblia o citas bíblicas que se compadecen con esa misma idea. Amén. Para iniciar, me gustaría que nos colocáramos en el capítulo 4 de Santiago, lo que tengan sus Biblias, versículos 11 y 12. Utilizamos la traducción Reina Valera 1960, y para otros hermanos que quieran seguirnos, vamos a citar Lucas 6:37. Pueden anotarlo para ir buscándolo. Lucas 6:37, Mateo 7:1 al 5, Romanos 2:1 y 2, Primera de Pedro 2:1 y finalmente Santiago versículos 9 y 10. Capítulo 4, perdón. Bien, el capítulo 11, si observamos bien, está redactado de la manera siguiente. La primera oración: hermanos, no murmuréis los unos a los otros. Es un mandato, es una prohibición expresa. Aquí en Santiago, lo que se sanciona es la conducta de murmurar y se prohíbe tajantemente: hermanos, no murmuréis los unos a los otros. Y me gustaría compartir con ustedes que el diccionario de la Real Academia de la Lengua, consultado sobre el término murmuración para saber de qué es lo que nos están prohibiendo, nos dice: conversación en perjuicio de un ausente. Es decir, y se ajusta perfectamente al sentido que entendimos, porque cuando nosotros tomamos un hermano, Juan y yo, la hermana Gina, y criticamos su conducta, en ese momento estamos murmurando, estamos haciendo un juicio de valor de esa persona negativo, sin su presencia, y la estamos juzgando. Estamos juzgando a esa persona. Continúa el versículo diciendo, aquí hace una reflexión incluso deductiva: el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura a la ley y juzga a la ley. Es decir, cuando usted murmura, chismotea, critica, juzga en contumacia a su hermano de manera negativa, usted, según Santiago, está juzgando al mismo tiempo la ley. ¿Y por qué es esto? Vamos a ver más adelante por qué, a nuestro modo de ver, él dice eso. Y continúa diciendo, con una oración, digamos, yuxtapuesta: pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley,
sino juez. Es importante entender esto, porque precisamente hay una serie de consecuencias que acarrea el colocarse en posición de juez, es decir, juzgar a nuestro hermano. Es decir, podemos empezar diciendo: hermanos, no juzguen a sus hermanos. Si usted juzga a sus hermanos y murmura, usted no es hacedor de la ley, usted es juez de la ley. Y en consecuencia, él riposta al final diciendo en el versículo 12: un solo es el dador de la ley. Sabemos a quién se refiere, ¿verdad? Que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces, con esa pregunta reflexiva, él básicamente le da un boche, o nos da un boche, diciendo: a ustedes no les está dado juzgar al otro, no pueden murmurar al otro. Si lo hacen, no es contra el otro que están pecando, es contra ustedes mismos, porque juzgan la ley. ¿Y qué le pasa al que juzga la ley? Al que se vuelve juez de la ley. La Biblia Dios habla hoy, en uno de los comentarios de estudio, nos dice: no juzguen. Y clasifica a qué se refiere cuando juzgamos. No juzguen. Se prohíbe no el ejercicio del juicio en los casos necesarios. La Biblia incluso en otros versículos establece cuando hay un juicio necesario, cuando con nuestro hermano nos componemos, etc. No se trata de la justicia de los hombres, del poder judicial, porque si nos vamos a esa concepción, entonces estaríamos, digamos, contraviniendo la misma palabra que nos dice: las leyes de los hombres hay que respetarlas, y evidentemente las leyes de los hombres tienen su sistema para juzgar la violación de las leyes de los hombres. No nos referimos al sistema judicial, a los jueces de la República Dominicana y del mundo, sino nos referimos a lo siguiente: se prohíbe no el ejercicio del debido juicio en casos necesarios, sino la crítica indebida que no toma en cuenta, atención, las debilidades de uno mismo. Este es el juicio que está condenado. Es decir, no podemos criticar al otro por simple criticarlo, porque, como vamos a ver, y su viga que está en su ojo, ¿por qué usted no la tomó en cuenta al momento de hacer ese juicio de valor? Nuestro Señor Jesucristo resumió la ley en dos mandatos principales: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al hermano o al prójimo como a ti mismo. Si vemos, la murmuración es básicamente un acto degenerado de nuestra lengua. Como decía el pastor Dunker, tenemos que controlar nuestra lengua. Es nuestra lengua la que nos lleva en ese sentido a producir la murmuración, porque es imposible que quizás en nuestro corazón nosotros de alguna manera no pensemos en algo cuando observamos a nuestro hermano o su actitud. Ya luego es como hacedores de la palabra cómo nosotros vamos a enfrentar esa situación, y no murmurando, no dejándonos gobernar por la lengua y acabando con nuestro hermano en complicidad de otro hermano, entonces, para colmo. Bien, recuérdense que en la ley de los hombres el cómplice también recibe parte del castigo, no es diferente en la ley de Dios. Entonces, Lucas 6:37, en la traducción Reina Valera 1960, nos dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Fíjense cómo en este evangelio se hace referencia expresa a la prohibición por la ley. Estamos hablando de Jesucristo, hablando en este versículo de no juzgar al prójimo. Asimismo, Mateo 1 al 5 nos dice, haciendo referencia al mismo pasaje bíblico, pero en el Evangelio de Mateo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados. Esa es la consecuencia de nosotros hacernos jueces de la ley, es que seremos juzgados con la misma vara. Seréis juzgados, y con la medida que os medís seréis medidos. ¿Y por qué mirar la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga del tuyo?
Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es importante aquí en Mateo 7:5 ver la reflexión que nos lleva a primero juzgarnos a nosotros antes de cualquier reflexión contra nuestro hermano, que de por sí está prohibida. Romanos 2:1 nos dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Inexcusable, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, consecuencia de juzgar. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Es decir, no vemos nuestras propias faltas, y aunque la cometemos, tenemos el descaro de entonces juzgar a nuestro propio hermano. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparías al juicio de Dios. Tamaña advertencia. Y para ir finalizando nuestra participación, Primera de Pedro 2:1 nos dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas detractaciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que con ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y recordemos que precisamente el mandato de amar a nuestro prójimo implica crear una relación con el prójimo lejos de malicia, engaño e hipocresía. Fíjense que cuando nosotros hacemos un juicio de valor a nuestro hermano, el doctor Dunque ahí nos puede ilustrar mucho mejor, porque pasa algo psicológicamente hablando. Y es que hay mecanismos en el cual nosotros vemos algo en el otro que quisiéramos, que lo envidiáramos, que quisiéramos tenerlo o hacerlo, y entonces nuestra conducta es precisamente la murmuración. Mira con aquello. Pero si estuviéramos en esa condición, nosotros haríamos lo mismo. Es que nuestro deseo banal no satisfecho nos lleva entonces a murmurar a nuestro hermano. Es decir, fíjense ahí cómo psicológicamente el nosotros desear lo que no tenemos y que sí tiene nuestro hermano nos lleva incluso a pecar contra él. Peor aún, nosotros también vemos conducta en nuestro hermano que no nos gustan a nosotros, de nosotros mismos, y en espejo a nuestro hermano criticamos lo que a nosotros no nos gusta de nosotros mismos, y posiblemente sin haber entonces hecho primero el reparo de corregirnos nosotros antes de sancionar la conducta de nuestro hermano. Finalmente, yo hago un juicio de reflexión, y es a donde creo que el Señor nos lleva en nuestro mensaje. El único juicio de valor al que por vía de consecuencia tenemos derecho, o más bien estamos obligados de hacer, es el de nuestro comportamiento frente a la ley. Es decir, lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos, cuando somos hacedores de la palabra, no jueces, hacedores de la palabra, es la primera pregunta que surge: ¿lo estoy haciendo conforme el Señor quiere? Evidentemente eso nos lleva a un juicio de valor de nuestro propio comportamiento frente a la ley. Y es lo que nosotros primero tenemos que hacer. En la medida en que nuestro propio juicio de valor sea más severo, es decir, en la medida en que nosotros somos más sinceros, no, me estoy equivocando, debo mejorar esto, nos llevará a la humillación ante el Señor. Eso nos lleva a reflexionar y a humillarnos ante el Señor y a reconocer que faltamos, que somos pecadores, que tenemos que mejorar. ¿Y qué tiene como consecuencia la humillación frente al Señor? La palabra en Santiago, finalmente, del capítulo 4, el 9 y el 10 nos dice lo siguiente: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. 4:10, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Amén. Amén.